Bienvenidos a todos los oyentes de la Cámara de Comercio de Ceuta a un nuevo episodio del podcast de Mitos a Negocios. Hoy contamos con la colaboración de Gaby Fernández Ahumada, es experto en patrimonio, técnico en patrimonio y de profesión formador. Y bienvenido, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que es la historia de Ceuta. Que Ceuta, como la gente sabe o no sabe, es un sitio estratégico y un punto la puerta entre dos mundos, vamos a decir. Y me parece un punto muy importante saber un poco y conocer de ella. Te quiero hacer una pregunta, a ver cómo lo encauzamos. Si yo vengo a visitar la ciudad, ¿vale? Y me interesa mucho la historia, ¿vale? ¿Qué tiene Ceuta para poder ofrecerme a nivel histórico? Hombre, desde luego una ciudad muy, muy rica en historia y en su herencia, que es el patrimonio, ¿no? Lo que nos ha quedado. Prácticamente si nos vamos por cada época hay un yacimiento que visitar. No todo está musealizado, como vamos a ver a lo largo de esta charla, pero la ciudad básicamente cuenta con yacimientos desde la prehistoria a patrimonio industrial ya del siglo XX, ¿no? Sí, ya te digo, si vamos dando O sea, que han pasado todos los pueblos por aquí. prácticamente todos los mediterráneos y parte del Atlántico, como es Portugal, ¿no? Yo siempre comento que en estos 20 kilómetros cuadrados nuestros, ¿no? En estas visitas que yo haría si quiero ver historia, siempre he dicho que la ciudad es muy abarcable, ¿no? No olvidemos dónde estamos. Tú acabas de hablar de un punto estratégico y demás, y es que estamos a caballo entre dos continentes, entre dos mares, que esto ha sido eslogan publicitario y turístico, ¿no? Pero, sí, claro, lo utiliza más gente, ¿no? claro, pero lo vamos a ver que a lo largo de la historia, y hoy tristemente está muy en la actualidad el tema de los estrechos. Y me refiero en este caso al estrecho de Hormuz, ¿no? Un estrecho que es el doble de grande, de ancho que el nuestro. Y nosotros precisamente estamos, llámalo, en el fin del mundo de los romanos, al fin del Mediterráneo o al principio del Atlántico, míralo como quieras, pero con unos condicionantes claros que realmente casi vivimos en insularidad, somos una península rodeada de mar, y esto nos ha llevado no solamente a la navegación, al comercio marítimo. No vamos a entrar de nuevo en la tesitura de hablar de Hormuz y demás. La redundancia. Sí, pero pensemos que el Mediterráneo siempre ha sido el mar del dinero, el mar antiguo, hasta que descubrimos América. Y volvemos a lo mismo. Las dos columnas de Hércules aparecen en nuestro escudo. Y hasta el descubrimiento de América era el no plus ultra. Más allá era el fin del mundo. Y hoy, precisamente, cualquiera que vea nuestra insignia, pues verá allí el plus ultra con las dos columnitas, una es Ceuta, la otra es Gibraltar y los mares abajo, que representan el mar Mediterráneo y el Atlántico. Ya te digo, no solamente por el tema del comercio, que eso sería uno de los factores humanos, sobre todo por el tema también de la fauna, ¿no? La pesca, no se entiende Ceuta sin la pesca. Y con dos palabras, también creo que cualquiera de tus oyentes nos va a entender, levante y poniente. Aquí en Ceuta estamos todos los días. ¿Qué me levanto? ¿Con poniente o con levante? Es que mira, es que eso influye en qué tipo de pescado entra, qué tipo de pescado no entra. No solamente en el estado de ánimo, que también nos pasa. Sí, en el pelo. Exacto, pero lo que no se puede entender Ceuta sin mirar al mar y sin mirar, dependiendo de la época, un recurso como el leitiofanos, como son los pescados, ¿no? Los peces. Vemos como todos los años nos monta la almadraba. Tenemos una barriada que se llama la almadraba, hasta en la toponimia, ¿no? No lo podemos encontrar. Y es cierto que a día de hoy, una ciudad como Ceuta, que debería estar más bocada al mar, tenemos una flota pesquera pequeña, pero es verdad que lo ha habido a gran escala, ¿no? A lo largo de la historia podemos recordar a nuestros abuelos hablando de la fábrica de conserva aquí, se llamaba la fábrica de la peste, por el olor que desprendía, exacto, y estaba pues justo antes después de la playa Benítez, al lado de la desaladora. También había fábricas de conservas en la ribera, pero esto estamos hablando de prácticamente se cierran a mediados del siglo XX. Usted tenía, ya digo, una gran flota pesquera. Y es que no podemos entender, ya te digo, la ciudad, no solamente sin el mar, sino con las migraciones. Aquí hablamos de los almadrabas y lo que estamos haciendo es cortarle la migración al atún. Totalmente. ¿Vale? O sea que parece que desde los tiempos más pretéritos andamos pendientes de los animales. ¿A dónde van? Pues claro, porque es nuestra comida.
A día de hoy, y sobre todo si nos fijamos en la prehistoria, ¿no? En 250.000, 270.000 años, tenemos un yacimiento muy interesante que es Benzú, y además con una zona que la prehistoria, para quien no lo sepa, se divide en varios periodos, pero uno son la edad de piedra y otra la de los metales. Nos vamos a centrar en la de piedra y también esta se divide en dos periodos. Una es paleolítico, paelo significa antiguo, lítico significa piedra, por la parte más antigua. Claro, aquí es que somos nómadas, cazadores, recolectores, y sí, hay un yacimiento en Ceuta, que es el abrigo de Benzú. Un abrigo es una cueva, una especie de visera. O sea, que ya había asentamientos en Benzú. De hecho, Benzú, a día de hoy, para estudiar la prehistoria en el sur de Europa, es tema obligado. Se descubre en el año 2001, cuando empezamos a hacer la carta arqueológica terrestre por parte de la Consejería. Y para que nos entendamos, la carta arqueológica era repartir en los 20 kilómetros que tiene Ceuta, los 20 kilómetros cuadrados, repartir una serie de arqueólogos y técnicos que iban peinando la ciudad en superficie. Se pasó de tener 70 y tantos yacimientos a más de 400 localizados. Y uno de ellos fue Benzú. Benzú se encuentra, como sabemos, ¿no? en el mogote de Benzú, es lo que nos queda de él, porque la cantera se ha comido incluso un fuerte que había en la parte alta. Y como te decía, un abrigo es una oquedad, en este caso son 16 metros, donde la parte más moderna, esto lo digo entre comillas, son 75.000 años, y lo más antiguo son 300.000. Claro, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos restos de tallas líticas, como las que tenemos aquí en la mesa. Ya digo, en el paleolítico se talla, en el neolítico, que viene un poco después, se pulen las piezas, es otra manera de trabajar. También se entiende porque en el paleolítico, como te decía, somos nómadas, y todo esto venía a colación de las migraciones animales, ¿no? Así que si las aves que yo como pasan el estrecho o me están indicando cuando llega el invierno el camino al sur, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al sur. Y claro, habrá que pensar también qué tipo de estrechos se encuentran estas personas. Porque, mire, lo más interesante de la talla que se ha encontrado aquí en la ciudad, si hablamos de tecnología, que era lo que era, oye, si vamos a hacer un bifaz, ¿no? Como el que tecnología puntera en ese momento. Sí, los bifaces se llaman bifaz porque está tallado a dos caras. Bifaz. Además, esto sería la navaja multiuso de la prehistoria, para que nos hagamos una idea. Un bifaz, lo voy a audio describir, ¿vale? Es como una lágrima, como vemos aquí, que tiene una parte que la podemos utilizar de punzón, de hendedor, ¿vale? Para separar articulaciones, por ejemplo. Hay otra parte que corta y raspa, que esto viene muy bien para hacer cuero, para limpiar. Y después tenemos otra parte aquí atrás, que esto me gusta explicarlo como cuando vamos al carnicero y éramos pequeños. Yo, por ejemplo, me fijaba mucho, ¿no? Mi madre pedía chuletas, 5 chuletas, y el señor carnicero iba cortando, como veis, con el bifaz. Poquito a poco, sí. Pero cuando llegaba al hueso, el señor carnicero soltaba el cuchillo muy afilado y cogía uno que parecía un hacha. Eso se llaman hachas de mano. Y es un hacha con un mango de cuchillo, que es con lo que se parte el Queda hueso. el golpe seco. Pues básicamente, con esta misma pieza podemos hacer todo lo que ha hecho un carnicero. Despellejar al animal, aprovechar el cuero, separar articulaciones. Los tendones nos venían muy bien para hacer las cuerdas de arco, ¿vale? Porque los tendones son súper resistentes. Lo utilizamos de cuerda también. Al final para unir. Exacto. Lo que se intenta es, en este caso, reproducir piezas que hay en los yacimientos. También para ver las huellas de uso. O sea, hablando mal y pronto, si tenemos un cuchillo, una punta de flecha de 250.000 años, no nos podemos jugar con ella. Hombre. La miramos al microscopio y suelen tener unas huellecitas, que para el que no entienda, pues como cuando uno... Como unas lascas. Como cuando uno unta mantequilla y se le quedan en el cuchillo unas líneas de... Bueno, pues si en vez de mantequilla hubiéramos trabajado hueso, se quedan otras marcas. Si hubiéramos trabajado madera. Nosotros lo que hacemos son reproducir piezas que son reales, y en este caso sí jugamos con las que hemos reproducido. Y así adivináis qué es lo que se ha tratado con Después esa piedra. se compara en laboratorio la original, las huellas de uso, las marcas de uso de la original con las que nosotros hemos hecho. A ti te hubiera dado uno solo para cortar madera, yo hubiera cortado solo carne y después la comparamos. Si coincide la mía, pues la pieza original era para cortar carne, claro. Yo siempre comento que un yacimiento prehistórico son los más complicados y más aburridos de ver. Porque uno va a Atapuerca, por ejemplo, el propio Benzú,
y lo que te va a encontrar un montón de piedras y Claro. muchas más piedrecitas pequeñas de siles, de obsidiana, Mucho detalle, ¿no? cuarcita. Que tienes que estar... Me explico, no suelen ser sitios con puertas y ventanas, que eso es muy fácil de entender. Que no vas a identificar que es solo una casa, por Exacto. así decirlo. El entorno es muy importante, la explicación de los momentos, y es que miren, en la prehistoria, y en este caso el paleolítico como hablamos, y el paleolítico en Ceuta más particularmente, coge un periodo que seguro que hemos visto todos en televisión o incluso en dibujos animados, que son las glaciaciones, Sí. la mal llamada edad de hielo. Miren, si yo voy persiguiendo animales, que son mi sustento, y vengo desde la mitad del país, imagínate, salgo de Madrid, cuando yo llegue al estrecho, ¿qué estrecho me encuentro? Era otro estrecho. ¿Por qué? Sobre todo, mira, hace unos 250.000 años hay una glaciación, se llama la glaciación Burn, es la última glaciación, digamos, que le coge tanto a los Homo sapiens, que somos nosotros, como a los neandertales, que también en parte somos nosotros. Un poco. Sí, de Totalmente. hecho hay 3 teorías de la desaparición de los neandertales. Recordad que los últimos neandertales mueren, que se sepa, hace unos 25.000 años en Gibraltar. O sea, el refugio neandertal, los últimos están aquí, aquí enfrente. Sí, sí, al lado. Vale, pero aquí estamos desde 250.000. ¿Cómo era ese estrecho? Pues miren, durante la glaciación es muy sencillo. Ustedes imagínense que tiene una botella de agua y que esa botella de agua es el mundo y la tengo a la mitad. Si la meto en un congelador, llega una glaciación. A más hielo, o sea, agua sólida, menos agua líquida. Exacto. ¿Qué ocurre en las glaciaciones? Que el nivel del mar baja. Porque si el mundo es esa botella y yo estoy congelando el agua, habrá más hielo en los polos, al norte y al sur, pero los niveles del mar bajan. Y entonces nos encontramos un estrecho que era de un máximo de 10 kilómetros, ¿vale? De hecho, Más terreno. sí, yo me traigo alguna imagen, no sé si el que nos Veo pueda ahí ver una por de- internet. Fíjense qué curioso de cómo México. está unido Inglaterra con el continente. De hecho, los pescadores actuales de Dinamarca y el norte de Inglaterra, con los arrastreros, en ocasiones sacan materiales como los que tenemos aquí en la mesa. Piezas talladas y demás. Esto lo descubrió un señor que se llama Dogger y lo bautizó con Doggerland, ¿no? La tierra de Dogger. Pero es interesantísimo que el que va a coger almejas, pues coge almejas y puntas de flecha en esa zona. Si aparece, claro, es que estamos Sí, es hablando que de que en está- su momento eso eran grandes llanuras en los tiempos glaciares, cuando baja el nivel del mar. nivel del mar. Si eso lo vemos entre Inglaterra y Dinamarca, ¿cómo era el estrecho de Ceuta? ¿Cómo era el estrecho de Gibraltar? Pues otro estrecho, evidentemente. Claro. Platón ya hablaba de una isla que se hunde más allá de las columnas de Hércules, la Atlántida. Atlántida. Esto es de loco decirte que la Atlántida existió. Pero sí que hoy día hay montañas submarinas, como podemos ver, sobre todo entre Tánger y Cádiz, que al bajar el nivel del mar, esas montañas son islas y permiten el paso. Además, el estrecho hoy, Europa ofrece un pico, que es Tarifa, una punta, mientras que África ofrece una línea recta, entre comillas, entre Ceuta y Tánger, con varias bahías, más fácil de navegar el sur que el norte. Pero es que aquí el paso no es este-oeste, o sea, no hay gente saliendo del Mediterráneo y yendo al Atlántico. Lo que tenemos son europeos, neandertales, que muy posiblemente buscando su comida, pasan este río salado repleto de islas. Este río salado, que yo lo nombro así, es el estrecho de Gibraltar. Un estrecho mucho más estrecho, mucho más largo, ya te digo, de unos 10 kilómetros, con pequeñas islas y algunas no tan pequeñas. Ya te digo, justo enfrente de Trafalgar hay un monte submarino que Platón te decía antes de medio en broma, que dice que había una isla que se hunde en el mar. ¿Se hunde o es que sube el nivel del mar? Al final, todas estas tradiciones orales de diluvios, de islas que se comen siempre tienen algo de verdad. O sea, Una forma de explicar, por así decirlo. Normalmente, ya lo veremos después, nosotros explicamos lo que no entendemos con la religión y lo que entendemos con la ciencia. Y la mitología no deja de ser religión. Piensen que lo que a nosotros nos ha llegado como cuentos, como literatura del mundo clásico, si los personajes son dioses, y yo entro por la puerta hablando de Dios, es lo mismo. Estamos hablando de religión, así que es otra perspectiva de la mitología. Evidentemente, después habrá que preguntarse cuando lleguemos, si te parece, quién trae la mitología aquí y, sobre todo, si la mitología son religiones, explicadas de una manera científica, y esto lo digo entre comillas porque siempre está la fe de por medio, que son las religiones, ¿no? Código de conducta, manera de explicar el mundo, lo que no comprendo, cómo se une África a Europa cuando
cuando llegamos a la zona del estrecho de Gibraltar. Uy, pues por aquí estuvo Hércules, peleó, porque no sé, Sí, te lo explicarlo. cuentan, claro, te cuentan una Exacto. forma para poder explicarlo. Exacto, fíjate lo que veníamos hablando, ¿no? Hablando de En este los caso de la neandertales. prehistoria, que ya te digo que es el periodo más largo de nuestra historia. Hablamos ahora mismo, si depende porque el calendario, estamos entre el 5000 de hebreos a nosotros o los musulmanes en 1400 y pico, ¿no? Pero la historia de la humanidad es mucho más larga que los calendarios que nosotros manejamos. 300.000 años de historia es que cambia el paisaje. De hecho, hay especialistas en paleopaisaje que nos vienen a enseñar, por ejemplo, cómo son las terrazas marinas de la ciudad. O cómo, por ejemplo, cómo explicar, en el caso de cuando vemos Gibraltar, que esté como escalonado. ¿Todo esto lo podemos ver en Ceuta? ¿En Benzú? El Benzú está el yacimiento que no está musealizado, pero sí está explicado en el Museo de la Basílica Tardorromana. Y hay piezas como las que tenemos aquí visibles. También decir que muchas, prácticamente aquí solamente una pieza original. Sí, porque para los oyentes tenemos en la mesa piezas de museo. Sí, reproducciones de las que te comentaba. Alguna original que ahora concretará Sobre todo Gaby. porque esto nos facilita el estudio. El respeto a la pieza histórica, ¿no? No son juguetes. Fíjate que hace un momentito te hablaba de la mitología, ¿no? Y vamos a pasar a otro periodo, porque es cierto que Benzú es esencial para comprender la prehistoria y además se han roto las rutas. Aquí somos todos africanistas, ¿vale? Así que siempre se ha vendido que el ser humano se extendió por el mundo a través del corredor palestino-israelí, es decir, Oriente Medio. Y se daba por imposible el paso del estrecho. Nosotros con Benzú lo que se ha venido, los especialistas de la Universidad de Cádiz, Fernando Villada, ha habido grandes equipos multidisciplinares en estas excavaciones, hemos venido a demostrar que sí que se pasaba el estrecho y que lo que se puede documentar es que lo que aquí tenemos son la misma tecnología que había en Gibraltar. Si lo de Gibraltar son neandertales, claro. lo de aquí son neandertales. Lo interesante es que el neandertal es de origen europeo. Hablando mal y pronto para que nos entendamos, y me vaya a disculpar que utilice estas palabras, el primer paterazo de la historia que se pueda documentar no es sur-norte, es norte-sur. Son europeos viniendo aquí. Te recuerdo que hablábamos de migraciones animales, de nuestra comida, de cómo vamos detrás de ellos, de que si una manada de búfalo cruza un río de 10 kilómetros con isla, pues yo voy detrás. ¿Por qué no? Claro. Yo voy detrás. Vamos, miren, tuve la suerte de estar en el río Paraná, en Argentina, y le mandé una foto, típico grupo de WhatsApp a los amigos, ¿no? Y dicen, oye, qué temporal, ¿no? Ahí en el estrecho. Y digo, señor, esto es un río. Y era más grande que el propio estrecho. Tiene 20 kilómetros y 40 kilómetros en algunas zonas, el río Paraná. Ya te digo, funciona de frontera entre países. Es un río y a día de hoy se sigue pasando en pequeñas canoas, ¿vale? Y te puedo asegurar que había temporales, ¿eh? Porque claro, con esas masas de agua, a poco que haya viento, pues hay olas. Aquí el estrecho lo han cruzado nado también. Hace no poco. Sí, mucho. Sí. De hecho, hay muchas teorías de cómo se puede pasar el estrecho sin navegar, ¿no? O cómo, por ejemplo, el ser humano ha llegado a islas como la isla de Flores, en mitad del Océano Índico, y allí hemos evolucionado de otra manera. Que ahora es verdad que lo pensamos, lo vemos como un superhumano, pero en ese momento es que mira lo que hacían. Bueno, es que estaban mucho más preparados que nosotros a nivel físico para poder afrontar ese tipo físico, de seguro. cosas. Porque seguro. Nosotros estamos ya pues hechos a la comodidad. Sí, exacto. Y eso no lo dicen nuestras manos. Tenemos las manos de seda y miremos en las manos o el que recuerde cómo eran las manos de su abuelo, del que trabajaba. No yendo muy lejos. Exacto, no nos tenemos que ir más que una generación atrás. Lo interesante, ya te digo, es que de este periodo Ceuta tiene que ofrecer, y no es un yacimiento cualquiera. Es un yacimiento que explica la distribución humana, por un lado, y después un yacimiento muy excepcional, porque en el norte de África no hay yacimientos neandertales documentados hasta ahora. Podemos decir que tenemos el único yacimiento privilegiados neandertal fuera de Europa, al otro lado del estrecho, y con todas esas connotaciones que te comentaba del paso del estrecho. Claro, esto lo mirábamos norte-sur, te decía. Si no lo miramos este-oeste, ya nos meteríamos en la protohistoria. La prehistoria termina cuando se inventa la escritura, ¿vale? Oficialmente. Y empieza la protohistoria.
con edad de los metales finalizada, el bronce, y llegan los Los fenicios. fenicios. Los fenicios es muy interesante porque todo el mundo sabe que tenemos un yacimiento fenicio en la Plaza de África, y si no, pues se lo decimos ahora. Es del siglo VII antes de Cristo. No es el yacimiento fenicio más antiguo del país, porque hay que recordar que los fenicios vienen de Tiro, el actual Líbano, Tiro, Biblos, toda esa zona, y son grandes comerciantes. De hecho, ellos inventan el dinero. Llegan a esta zona y lo que van a hacer son dos grandes bases, dos grandes ciudades, dos grandes establecimientos. Uno es Gadir, es Cádiz, con 3.000 años, y el otro es Lixus, el Arache. Lo que han hecho es pasar el estrecho y tirar a izquierda y a derecha. Y lo que van a montar son esas dos ciudades como emporios comerciales, como lugar de intercambio. Pero a partir de ahí se sigue colonizando otros espacios. Por ejemplo, nos encontramos que en el siglo VII a.C. se funda Malaca, hoy Málaga, se funda Ceuta. Se funda Sexy, que es Almuñécar. Lo que tenemos son una serie de factorías, ¿vale? En algunos casos solo comerciales, y en otras donde sí que vemos relación con el entorno indígena. En el caso de Ceuta, por ejemplo, aparecieron piezas que son típicas fenicias, igual que las que nos podemos encontrar en Tiro, como lámparas de aceite y demás, o unos tipos de platos que se llaman pitoi, ¿vale? Iguales, pero también nos encontramos cerámica hecha a mano por indígenas. Fíjate qué curioso. Esa cerámica nos la encontramos al otro lado del estrecho en un yacimiento, se llama El Corrín, en Manilva. Eso es lo que indica. Exactamente. Fíjate, lo que estamos diciendo es, yo soy fenicio. Primero, ¿quién soy? ¿Por qué me decís fenicio? Porque en la Biblia salen los fenicios, pero se les llama cananeos. Y es que los fenicios, ellos mismos no se llamaban fenicios. Nosotros los llamamos fenicios porque sus velas eran rojas. Y los primeros en verlas fueron los griegos. Así que ahí van los fénix, exacto, los rojos. Sí. Y estos de las velas rojas, ¿quiénes son? Los fénix, los fenicios. Fenicia no existe, existe Canaán. Son pueblos semitas, ¿vale? Y lo interesante es que ellos, a sus propios barcos, por ahí el que pueda verlo después por YouTube el podcast verá, o si no que lo busquen, hipofenicio, y le va a salir un barco. Porque te recuerdo que los hipódromos corren los caballos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues es que los fenicios a sus barcos le dicen hipos. Un caballo, ¿no? Hay teorías que dicen que el caballo de Troya no era un caballo, era un hipo. Porque la mitología te dice que dejan un hipo como ofrenda. Es decir, yo dejo un barco para que se lo coma el mar y para que me salve la flota. Así que muy posiblemente el caballo como tal no era un caballo con cuatro patas, sino sería un caballo fenicio, un hipo, un barco. Claro, yo te digo, nosotros como ciudad, ¿por qué es importante el yacimiento fenicio en Ceuta? Nos podríamos preguntar, este sí que es visitable. Porque acuérdate, yo me gusta la historia, vengo a Ceuta, es verdad que Benzú puedo ir, está protegido, es un yacimiento con muchas peculiaridades, ya te digo, de la prehistoria hay que cuidarla mucho por el tema de expolio, porque suelen ser yacimientos en mitad del campo, ya. Se entiende, ¿no? Que es verdad que si no es mi especialidad, pues a lo mejor necesito que venga alguien para reforzar esa información. Además, ¿no? O sea, que tiene una parte de conservación y otra parte que es que la explicación necesita sí o sí de algún especialista allí. Pero el tema fenicio no. En el tema fenicio sí nos podemos ver los muros, que de hecho son visibles justo a la derecha de la entrada de la catedral. ¿Y qué es lo que nos encontramos allí? Pues son los primeros indicios de urbanismo en Ceuta. Es decir, después de haber hecho Cádiz y Lixus, 300 años después, vienen y, como hemos dicho, fundan varias ciudades, varias colonias, varios puestos para comerciar. Uno de ellos Ceuta. Cuando llegan, además, imagino que se le pondrían los ojos como platos, porque al final es, como hemos dicho, es un punto estratégico Ceuta. Y para ellos, que son comerciantes, tener la disposición de entre el Atlántico y el Mediterráneo, exacto, y poder tener sus barcos bien vigilados, o sea, eso tiene que ser... El fondadero de Ceuta nunca ha pasado desapercibido. En cuanto que nos encontramos grandes pueblos navegantes, empezamos a ver su aprovechamiento. De hecho, fíjate, no es casual donde está... daros cuenta que lo que nosotros tenemos del yacimiento fenicio es una calle que va norte-sur. O sea, cuando yo estoy al lado de la catedral, hay una escalera justo delante mía y a la izquierda tengo el yacimiento. Desde esa calle tú verías Gibraltar. ¿Vale? Te tienes que imaginar una plaza de África, no es llana, era una cuesta. Piensen que la ribera es más alta que el Paso de las Palmeras. En el Paso de las Palmeras no tenemos ascensores para bajar, en la ribera sí, porque hay cierta altura. Esos son acantilados. ¿Y dónde está la catedral? Encima de un acantilado. ¿Y dónde está el yacimiento fenicio? Pegado y debajo de la catedral. O sea, tú estabas en una altura que dominas muy bien el estrecho. Ya te digo, empezamos a hacer las primeras calles
Esto es importantísimo porque Benzú estará muy bien, pero Benzú no es historia de la ciudad, es historia del término municipal. Principalmente porque no hay ciudades. Vivimos en cuevas, incluso en el Neolítico, que no lo hemos saltado, que también está representado allí en el propio Benzú, empezamos a vivir en choza. Pero eso, si te digo, son los primeros indicios de arquitectura, no de urbanismo. No son casas, claro. Es que el urbanismo es ordenar el espacio. Así que, ¿qué se hace? Una calle, ya te digo, norte-sur, con casas a un lado y a otro, lo que implica que empezamos a hacer las primeras aceras. Y las aceras no van por encima, van por debajo, es muy curioso. Tú lo que hacías era elevar la carretera con conchas, con trozos de cerámica rota para no mojarte. Sin más, para poder pasar con un carro de más y que no se te hundan las ruedas. Pues eso lo tenemos allí en Plaza de África, con un gran edificio que se mete debajo de la catedral. No pudimos terminar de excavarlo en su día. Este se descubre también en el año 2004 y me va a permitir, porque antes de esta musealización y antes del año 2004, dices tú, ¿por qué se descubre? Claro, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué pasó en la consejería? ¿Que un día nos levantamos con ganas de excavar al lado de la catedral? Pues no, mira, esto es cuestión de Fernando Villada, evidentemente, el arqueólogo que ha llevado la gran mayoría de las últimas excavaciones de los últimos 20 años, además con un exitazo y algunos descubrimientos, como veremos ahora, muy importantes, reseñables, ¿no? Además, una política de traer especialistas de fuera. A mí me gusta mucho lo que hace el compañero, porque él es especialista en medieval, pero cuando se encontró el yacimiento fenicio, por ejemplo, el más importante del país está en Sacaleta, en Ibiza. Lo llevaba Joan Ramón, otro arqueólogo de allí, y Pepe Suárez, José Suárez, que ahora está en el Museo de Málaga y es profesor catedrático de la Universidad de Málaga. Eran los dos punteros, uno en Andalucía y el otro a nivel nacional, ¿no? Pues los dos estuvieron aquí. ¿Cuál es la idea? Traernos los mejores especialistas que haya del país, que trabajan en nuestro yacimiento. Por un lado se está trabajando con la calidad de tener a los mejores, pero después esa gente que son pioneros y son muy buenos en lo suyo, van a hablar de Ceuta afuera. Claro. Y las publicaciones no es lo mismo que se haga a nivel local, que aunque se haga a nivel local, los firmantes sean primeras líneas, ¿no? Y en esto Fernando, ya te digo, lleva años con esta política. Lo interesante, ya te digo, del yacimiento fenicio es esos primeros indicios de urbanismo. Así que si mañana me vienen, oye, ¿yo qué puedo ver? ¿Cuántos años tiene Ceuta? 2700 años. Porque los primeros indicios de urbanismo lo tenemos en Plaza de África, aunque evidentemente había presencia humana anterior, pero no hablamos de ciudad. Exacto, no hablamos de ciudad. Los fenicios es interesante porque podemos hablar del comercio, podemos hablar de mucho, pero antes hablamos de la mitología, ¿no? Y que la mitología era religión. Sí. Entonces, ¿quién trae esta religión? ¿Quién lo cuenta? Los primeros mitos. Miren, aquí todo el mundo habla de Hércules, y como si Hércules siempre se hubiera llamado Hércules. Hércules es para los romanos, claro. Para los griegos era Heracles. Y para los fenicios era Melcar. De hecho, Melcar, el Melcarión, es un templo que se hace a Hércules en la isla Santipetri, ¿vale? En Cádiz. En Cádiz. Allí duerme Julio César. Pomponio Mela te dice que estaba a 40 estadios. Al final las medidas hasta corresponden, ¿no? Desde Cádiz al templo de Melcar. Se llamaba el Melcarión, la casa de Melcar. Oye, si esto era religión, y tenemos mitos, dioses y demás, vemos la mujer muerta, ¿no? Y siempre que hablamos de una mujer, y mira, ahora que se está revisando todo esto, desde siempre, a veces la historia, desde un tiempo a esta parte, se ha preocupado mucho también del papel de la mujer, ¿no? De revisar, y eso está muy bien. Porque hay que mirar con otros ojos. Y yo cuando miro a una mujer muerta, de verdad que no veo una mujer. Veo una figura antropomorfa. Yo no veo atributos femeninos en esa montaña, pero sí que veo algo humano. Yo no sé si ese pecho son manos, si es una túnica o son pechos, ¿no? Señores, si vamos a revisar, revisémoslo siempre, ¿vale? En todas las direcciones. Porque es verdad que ese antropomorfo. Y cuando tú te vas a la mitología, en ningún texto te habla de una mujer convertida en piedra. Pero sí que te habla de un talanteo. A mí me han contado una historia. A ver, si tú me la quieres contar, yo te cuento también la mitología. A mí me han contado del tema de la mujer muerta, de que es una mujer pues, que lloraba allí por lo visto la muerte de su hijo y que se quedó allí petrificada y que al final, también te digo, como historias. Ese mito de las chicas que se convierten en piedra en el mar esperando a su marido marinero, no lo ha cantado Maná. Si recuerdas, hay canciones así. Sí. Tenemos la Piedra del Pineo en Miramar, también con esa idea de
cómo se quedan esperando. Mecano, a la orilla del mar, esperando a que vuelva Miguel, ¿no? Oye, es muy interesante porque ese mito, esa tradición oral del el amor en la orilla convertido en piedra, eso se ha reflejado a lo largo de la historia. Muy romántico, ¿no? Sí, yo había escuchado Se ha incluso romantizado. también, esto era la leyenda por parte de la tradición musulmana, que era una chica que se estaba bañando y cuando la vieron de la vergüenza pues se convirtió en piedra, ¿no? Eso también lo había escuchado por otro lado. Pero cuando te vas a los textos mitológicos, ya te digo que en ningún lado aparece como una chica. Te dice que un tal Hércules pasa por aquí, que de hecho Hércules está haciendo pruebas tanto en Andalucía, las 12 pruebas de Hércules, Hércules que lo envenenan, su madrastra, porque si hablamos de Hércules, que tampoco es la idea, pero rapidísimamente, oye, ¿quién es este personaje que aparece en la bandera de Andalucía, que tanta relación tiene con Que tiene Ceuta, que tiene una esculturas estatua aquí, ahí, que la tiene en una Gibraltar, que las cuevas de Hércules están en Tánger? ¿Qué está pasando con este tío? ¿Quién es? Pues una manera de explicar que Europa y África se unen. Mira, él tiene que ir al fin del mundo. Por un lado, robarle los bueyes a Gerión, que eso se da, o se cree que es la zona de Cádiz, Huelva, ¿vale? Y por otro lado, robar las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides. Y eso es Larache. Recuerda que son sitios reales, que fundan los fenicios. Y entonces, ¿qué hacen? Se traen sus mitos aquí. ¿Qué es lo que hace Hércules en este espacio donde estamos? Pues miren, cuando salen del Jardín de las Hespérides, después de haber engañado a Atlas, Atlas era un titán que estaba castigado en el fin del mundo. Tenía que sujetar la bóveda celeste. Si tus oyentes buscan Atlas en internet, les va a salir un señor siempre fuertudo y aguantando una bóveda, o aguantando el globo terráqueo, pero realmente representa que aguanta el cielo. Pues bien, fíjate que Atlas, como te digo, estaba sujetando el cielo y Hércules lo que va a pedirle es que robe él las manzanas, porque hay un guardián, un talanteo, ¿no? Claro, Atlas accede, pero Hércules tira de pillería, porque claro, si yo estoy castigado sujetando el mundo, ahí te quedas Hércules con el mundo. En el fin del mundo, acuérdate, en el fin del mundo conocido en el Mediterráneo. Pues mira, una de las teorías sobre la mujer muerta es que es Atlas, que se queda petrificado después del engaño a Hércules. Hércules juega un poco de pillería, porque Hércules al final es un ejemplo de cómo ser buen griego, buen fenicio, buen romano, con algunas cosas positivas y otras negativas. Ya te digo, Hércules tiene que pagar por haber cometido un asesinato de su mujer y sus hijos. Y es que su madrastra la había drogado. Le da un elixir que no lo mata y lo vuelve loco. Vale. Como lo podemos ver en la mitología. Sí. Oye, niño griego, no tomes esto, que mira lo que le pasó a Hércules. Al final son moralejas, siempre hay algo que aprender. Y eso no lo enseñan todas las religiones. Oye, fíjate lo que pasa con los fariseos, fíjate lo que o la sura tal. Siempre hay algo que aprender. Lo necesitan para educar a la población. Es que eso son las religiones. Si tú a una religión le quitas la fe, son códigos de conducta. Y los códigos de conducta en la calle... Está bien, que está mal, cómo actuar. En la calle se llaman leyes. Y fíjate que tienen cosas en común. Matar es pecado, ¿no? También es delito. Y tienes que pagar. En el caso de Hércules, con las 12 pruebas. Si fuera musulmán, a lo mejor tenía que hacer un zakat o lo que fuere, que es la limosna. Y si eres cristiano en su momento, pues los chiquicientos mil padres nuestros que te hayan mandado. Son códigos de conducta, ¿vale? Pero con un plus, en la fe, ¿vale? En el caso de las religiones, los dogmas. Pero bueno, ¿quién era la mujer muerta? Que era lo que te quería así contar rápidamente. Pues que hay dos, y están todos en el mismo mito. Uno, que es Atlas, que cuando Hércules por fin lo engaña, lo deja en el fin del mundo, sujetando la bóveda celeste y convertido en piedra. Esta es la que más me gusta. ¿Por qué? Así. Sí, como vemos. Es que realmente al querer ver ahí una señora... Yo veo una figura antropomorfa, está claro. Pero es que a los pies de Atlas, ¿qué océano empieza? El Atlántico. El Atlántico. Así que esta me cuela. Me cuela bastante más de que una mujer tumbada. Primero por la importancia, como el Atlántico no es un océano importante, ¿verdad?, en el mundo. Vaya. Pues señores, recibe el nombre de lo que hoy de Atlas. Localmente, si de verdad le llamamos por su nombre, es Jebel Musa. Ya. Vale, la montaña de Musa, pero si lo llamo como lo llamaban los griegos, ahí está Atlas, ahí empieza el Atlántico. Y justo a los pies de la mujer muerta, la isla de Ogygia, donde está Calipso, que te recuerdo que Ulises, sí, la del arpa, que digamos que... embaucaba un poquito. Vamos a decirlo así, Gatusa, pobre Ulises que se olvida de Penélope, ¿no? 7 años ahí con... Bueno, ahí estuvo. Pero fíjate que también te dice que a los pies de Atlas estaba Ogygia, ¿no? O sea,
Son lugares reales, aunque la historia no lo sea. Esto también es curioso. La otra teoría es que no es Atlas, sino que Anteo. Anteo era el guardián del jardín de las Hespérides, y te recuerdo que Hércules tenía que robar unas manzanas, ¿no? Sí. Vale, pues ya he dejado a Atlas atrás. Y ahora vamos con Anteo. Vuelvo para el Mediterráneo y me encuentro a Anteo. Así que hay una lucha de titanes. De nuevo, al Google. Lucha de titanes. Es cultura, porque si no te van a salir películas. ¿Y qué te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar a Hércules que levantando en peso a Anteo y estrangulándolo, esta especie de abrazo del oso, ¿no? Del pressing catch. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Anteo era hijo del mar y de la tierra. Y el guardián, ¿no? Pues cada vez que lo intentaba ahogar, se levantaba más fuerte, porque lo estaba tirando en el reino del padre. Cuando lo tiraba a Hércules contra las montañas, se venía más fuerte. De esto que Hércules va a dar un mazazo, Anteo lo esquiva y Hércules da en el suelo. ¿Y qué ocurre? Se separa. Se separa, se rompe. Anda, pues a un lado queda Europa y al otro lado queda África. Porque esto de que Hércules se apoye en dos columnas, tampoco sale. Sí que sale que dando un golpe separa los continentes, pero no va por ahí aburrido, se apoya en dos montes y separa a No, África claro, de Europa. no. Esto estamos en un campo de batalla. O sea que en el fin del mundo, el estrecho es el mazazo de Hércules. ¿Cómo explico yo lo que no puedo explicar? Porque esto lo hizo fractura. Hércules. Mira, ahí está Anteo, convertido en piedra. Y si no te crees que es Anteo, pues allí está Atlas. Y aquí Atlas. tienes la isla de Ogygia. Al final son lugares, ya te digo, mitológicos que explican un poco lo que yo no puedo explicar con la razón, ¿no? Date cuenta que tenemos por un lado la religión y por otro lado la ciencia. A veces se mezclan, pero lo normal es que no. Que no. ¿Vale? Esto de las columnas de Hércules, podíamos estar hablando carros y carretas. Antes te he dicho del escudo, pero es que sale el del dólar también, que esto viene del real de A8 español, que fue la primera moneda internacional, reconocida en el mundo entero, y llevaba las columnas de Hércules. O sea, este mito, si los fenicios lo trajeron aquí, los españoles lo hemos internacionalizado hasta llegar al dólar, ¿no? Al Ya dólar. te digo, sí. De hecho, en el euro, si os fijáis, tiene dos rayitas también Sí. horizontales. Era, digamos, para echarle la cara al dólar, sin saber que lo que estábamos haciendo era poner las columnas en horizontal, ¿vale? Fíjate que hemos hablado y llevamos ya un buen rato. Y los fenicios nos hemos quedado, ahora Los los fenicios, romanos, dice, ¿no? pero Gabriel, si todavía no hemos empezado a hablar de la Tendrán que historia, venir. hablamos del mundo clásico. A partir de ahora te voy a hacer un poco más rápido, porque como te decía, la prehistoria es compleja y Ya. hay que explicarla. Hay que explicarla porque si llegas allí va a haber piedra y si un entorno natural. Hay que meterse en un contexto que nos pilla muy Exacto. lejos. Hemos visto los fenicios, 2700 años, el inicio de la ciudad, los primeros indicios de urbanismo, cómo llega aquí la mitología, estas religiones, con los propios fenicios. ¿Y qué pasa cuando llega el mundo clásico, lo que llamamos el mundo romano? Pues miren, tenemos una ciudad... Los romanos que son un pueblo luchador, cuanto los menos. romanos como pocos colonizadores y sobre todo vamos a hablar que si el fenicio hacía aceite o pescaba, trajo las primeras almadrabas, ¿qué es lo que hacen los romanos? Industrializarlo todo. O sea, A mansalva. eso si te vas a Tarifa lo ves muy claro, Bailo Claudia. Factorías de salazones a mansalva. Las tienes también en Cádiz, las tienes en Ceuta, las tenemos en Tánger. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el producto. Así que se industrializa. Aquí se habla de que no entraban más pescados en las redes, ¿vale? En tiempos romanos. En las excavaciones que han aparecido, por ejemplo, en la Puerta Califal, en los niveles romanos, algunas de las vértebras de atún son impresionantes, casi como un balón de fútbol de diámetro. Estamos hablando de atunes de 600 kilos. Hoy un atún de Almadraba, de Barbate, pesa 500. Sí. Hablamos de pesos como si estuviéramos hablando de chicles, ¿vale? Un toro bravo de No, pero Lidia, es desorbitado. Sí, un sí. toro de Lidia pesa 500 kilos. Estamos hablando de que cada vez que tú sacas un Un atún, toro del mar. son las vacas del mar. ¿eh? De hecho, Almadraba, cuidado, significa el lugar de la ducha. Porque los musulmanes después cogieron esa técnica, la mejoraron y le cambiaron el nombre. Almadraba es donde te peleas, ¿vale? Es el lugar de la lucha. Si has visto una levantada, que es cuando se sacan los atunes, es un combate. Aquello es un combate entre el hombre y el atún. Y el ¿no? atún. 500 kilos, no se nos olvide. No. Lo principal de los romanos, para no ser muy pesado, porque de nuevo, nos podemos, en cada periodo que hablemos podemos estar el día, es el nombre de Ceuta. Si es que venimos de Septemfrate. Aquí tenemos un instituto que se llama Siete Colinas, ¿no? Siete Colinas eran los 7 hermanos, las 7 colinas que desde prácticamente la subida del recinto hasta el Hacho, son toda la parte alta de la ciudad, digamos, que mira el recinto, eran 7 pequeñas colinas que estaban hechas como
una tras de otra, y eran los 7 hermanos. Los griegos también hablaban de esta delfoi, como 7 lomos de delfín o algo así. Y empezamos a ver que septem frates, 7 hermanos, después llegan los bizantinos, septem, llegan los musulmanes, Medina Sabta, la ciudad de 7, viene a ser lo mismo. Los portugueses por fonética casi que la copian, ahora después lo veremos con Z, Ceuta, o con C, que se decía Ceuta. Ceuta. Si escuchamos un portugués, Ceuta. Como si estuviéramos hablando con un sevillano en plan broma, ¿no? Pero, y después nosotros lo que hacemos es castellanizar el nombre de Ceuta, le quitamos la P, lo vamos viendo rápido. Lo interesante, pues tenemos el origen del nombre de la ciudad y qué es lo que tenemos por ver. Aquí sí tenemos temas musealizados. Yo vengo de fuera, me voy a la Basílica Tardorromana, como te he dicho, y puedo ver desde factorías de salazones, el resto de factorías de salazones allí expuesto y explicado, ¿vale? Ánfora fenicia de bastantes tipos. Tenemos lucernas romanas, como muchas de las que tengo aquí en la mesa, ¿no? Las lucernas romanas son muy interesantes, porque mira, aquí hay una con un barco, otra con un delfín, le ponían dioses, pero no se nos olviden que esto es una lámpara de aceite, donde yo cargo el aceite por aquí y aquí sale la llama, ¿no? Le estoy poniendo una decoración de un delfín, o imagínate a Mercurio, que era el dios del comercio, que por cierto es clavadito a San Pancracio, perdón, el del perejil. Igual que Isis, es la Virgen del Carmen. Nosotros lo que hemos hecho es cristianizar algunas imágenes romanas, ¿vale? Isis... Un reworker. Tú antes me decías que eran conquistadores. Hombre, claro, si yo me pongo a pensar Cleopatra y lo que hicieron en Egipto, lo que hicieron fue conquistarlo. El reino de los faraones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen? Oye, ¿tú a quién adoras? A Isis. Vale, pues Isis, ¿quién es? Es la diosa de los marineros, de los navegantes, y lo meten en el panteón romano. La incorporan. Con el tiempo, cuando la religión romana pasa a ser católica, apostólica y romana, lo que hacemos es coger un montón de ritos paganos o de ritos romanos y los transformamos. Convertimos a Mercurio en San Pancracio, a Isis en la Virgen del Carmen. Y esto de los delfines, por ejemplo, algo menos religioso, ¿no? Claro, ¿por qué poner un delfín? ¿Qué animal te salva si se te hunde el barco? Se supone que los delfines, es bueno, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que y los delfines son buenos. le pongo una luz. Mira, Mari, me voy a navegar. Que no se apague esta luz hasta que yo vuelva. Para así tener la protección. Si fuera San Pancracio, si fuera Mercurio, el dios del comercio, oye, que me voy a hacer un negocio, que no se apague esta luz. Y eso me parece a mí que lo de poner luces a los santos se sigue haciendo. Totalmente. Y hemos visto cómo, de hecho, lo importante no es el soporte. Esto se llaman lucernas, son de aceite. Pero yo recuerdo de pequeño haber estado en las iglesias, se ponían unas palometas con aceite en las iglesias. Después se pasaron a las velas. De ahí viene el término velar, ¿no? El velar un muerto es darle luz. No es la vela, es iluminarle el camino. Pues tú fíjate, la última vez que estuve en una iglesia se siguen poniendo velas, ¿no? Ahora es una maquinita con forma de vela. Sí. O sea, que lo importante es la luz, no el soporte. Hoy lo hacemos electrónico con una moneda. Mi abuela compraba una palometa y los romanos pues utilizaban las lucernas, ¿vale? En este caso, ya te digo, tenemos paganas y aquí tienes una, esta es tardorromana, con el crismón, Christos Pater, ¿no? Aquí ya sí hablamos ya de cristianos. De cristianos. Pero si te fijas la decoración, ¿cuál va a ser? Una decoración cristiana, pero el rito de ponerle velas o ponerle una luz ya viene de antes, viene de los romanos. Pues todo esto lo podemos ver con una colección espectacular de lucernas en la Basílica Tardorromana y recordar que todos los museos en Ceuta son gratuitos, ¿eh? Así que el que venga, que eso también lo sepa. Y el que esté aquí, que lo sepan también. Que nos vamos muchas veces fuera a gastarnos una pasta en museo para ver lo que ya tenemos aquí. Y aquí no lo visitamos. Y en ocasiones mejores. Ya te digo que hay muchos museos arqueológicos muy, muy buenos en nuestro país, que vamos, hay que ir. Porque hay que ir, claro que se paga. Sin embargo, aquí lo tenemos de gratis y muchos de nuestros vecinos ni lo saben, ¿vale? Las piletas de salazón que podemos ver allí son al uso, ¿vale? Acuérdate que es un tema industrial lo que hacen los romanos. Así que se van a parecer, tienen que ser homologables unas con otras. Si un obrero va de un lado a otro, aquí no se puede hacer unos piletas redondas y otros no. Todos iguales, todo homogéneo y funciona. Exacto, funciona muy bien. De hecho, funciona tan bien que al final el Mediterráneo acaba siendo el Mare Nostrum. No, ningún otro pueblo ha podido llamar Mediterráneo mi mar. Mi mar. ¿Sabes lo que estamos diciendo? Que
el norte y el sur son de los mismos, así que se explica muy bien el desarrollo económico, ¿vale? No solamente aquí hablamos de atún, pero si estamos en Libia hablaríamos de trigo, si hablamos de Grecia hablaríamos de aceite de oliva, ni te cuento en la zona del sur de España, y todo eso se va a comercializar a unos niveles que hasta entonces no se habían visto, ¿vale? Los fenicios son los pioneros, pero esta gente son los que lo industrializan. Y surgen, pues como te puedes imaginar, crisis también. Yo siempre hablo aquí, aunque no sé si es lo adecuado, me gusta hablar mucho de películas, ¿no? Aquí todo el mundo ha visto Gladiator, por ejemplo. Imperio Romano, un buen ejemplo para explicar el imperio. Pues, ¿qué pasa en Gladiator? Porque los romanos ganan, siempre están ganando. Pues si yo gano, tengo más poder, tengo más territorio, tengo más dinero. Y mis piezas cerámicas son excepcionales. Eso se llama el Alto Imperio. ¿Qué pasa cuando empiezo a perder las batallas? Oye, porque pierdo territorio, pierdo dinero. Hostia, esto se llama crisis, ¿no? Pues una crisis económica lleva a una crisis de valores. Si antes Marte estaba conmigo, el dios de la guerra, y le ponía las velitas a Marte cada vez que iba a un combate, le ponía una lucerna, ¿qué pasa si ahora pierdo las batallas? ¿Qué pasa si ya Germania no es mía? Hostia, que están llegando los godos, que los tenemos en las puertas, en Ampuria. Acorralando. A lo mejor Marte ni existe. Empezamos a cuestionarnos. Claro, ya dices, a ver si esto no va a ser verdad. Pero cuando me va en bonanza, claro, todo funciona, pero cuando vienen las vacas nos va flacas, maravillosamente bien. Y esto es una crisis. Ya hay que cambiarlo. A lo mejor Marte no existe. ¿Y qué ocurre? El auge del cristianismo. Nos empezamos a fiar de otros dioses. Y además, sobre todo de una religión que prometía una vida mejor después de la porquería que se estaba viviendo en este fin del mundo romano. Claro. Porque pensemos que cuando cae el Imperio de Occidente, si tú y yo estamos comiendo y nos llega el primo de Ampurias, oye, que viene una gente que no hablan latín, que son bárbaros, y entre ellos es que, mira, ¿qué hacemos? Pues, oye, el fin del mundo, ¿vale? Ya. Empezamos a creer en otras religiones. Miren, yo les voy a poner un ejemplo actual para que veamos que estas cosas en la historia se repiten. He dicho que una crisis económica lleva a una crisis de valores y que cambien las religiones, ¿no? Que el cristianismo se haga incluso oficial. Yo recuerdo antes de la burbuja inmobiliaria, aquí siempre se ha hablado del bipartidismo, pero a nadie le importaba si tenía 30 euros en el bolsillo. Me daba igual que hubiera dos partidos políticos. Cuando la cosa llegó, las crisis, empezaron a surgir muchísimos más partidos. Llámalo Ciudadanos, desaparecidos, o partidos, o Podemos, ahora suma. Todos esos partidos no existían antes de la burbuja, ¿vale? Ahora sí. ¿Por qué? Porque hemos tenido una crisis económica que nos ha hecho pensar que quizá el sistema no funcionaba. De hecho, hemos tenido varias, ¿vale? Pero fíjate que es muy curioso. Vemos lo mismo que en el mundo romano. Oye, si las cosas van bien, van bien. Nadie se preocupa. Cuando llega una crisis que nos afecta al bolsillo, al final acaba. Ya todo el mundo empieza a divagar. A las creencias. Y las creencias en ese momento eran religiosas. Bueno, ahora actualmente son políticas. Pero explica muy bien la aparición de otras ideas, ¿no? Pues aparte de la basílica, ¿hay algo más romano que podamos visitar? Es que dentro de la basílica hay incluso una parte de enterramientos romanos muy interesante que no tiene nada que ver con el mundo cristiano, que son los paganos. Tenemos un sarcófago hecho en Roma, se trajo desde Roma en el siglo III. Esto era la última moda de enterramiento romana. ¿Se llama sarcófago? Son sarcófagos, sí, además tallados con alto relieve, una pasada. Pero también tenemos tumbas, digamos, de la gente normal, de los pobres, que se suele llamar tumbas en tégula. Del pueblo. Sí, las más normalitas. Oye, pues los cementerios son reflejos de la sociedad de los vivos. De hecho, los romanos lo tenían muy claro. Nosotros decimos cementerio, pero ellos lo decían necrópolis. La ciudad de los muertos. Sí. O sea, tú tienes la ciudad de los muertos antes de la de los vivos. Hay una visita muy chula en Madrid, aprovechando que tú eres de allí, que es el cementerio. Sabes que hay tantos muertos, de la Almudena, tantos madrileños enterrados como vivos. Hay 6 millones de madrileños vivos. Y nos va a faltar espacio para meterlos. Pues tú fíjate, y un cementerio como el de Melilla, por ejemplo, son cementerios históricos que merece la pena ver, solo por la escultura. Allí en la Basílica, ya te digo, el tema se trata bien la economía, la creencia romana, y lo recomiendo, no solamente porque sea gratuito, sino porque este museo que se inaugura en 2006. Yo siempre lo digo, entre 2001 y 2010, Ceuta hizo muchísimo por la arqueología. Ya te digo, esto es Fernando Villada y hay que darle los premios a quien hay que dárselo. Y el reconocimiento. El reconocimiento, eso es. Sí. ¿Dónde nos vamos después del mundo romano? Fíjate que dentro de la puerta califal sí hay muros bizantinos, porque cuando el Imperio Romano cae, en Ceuta particularmente se pide ayuda. Tú
Dice, ¿quién le va a pedir ayuda, no? Os recuerdo que el Imperio Romano que cae es el de Occidente. Queda el de Oriente, queda Constantinopla. Y a esa gente le vamos a pedir ayuda. De hecho, nos mandan... Justiniano manda a Belisario, uno de sus grandes generales, toma Ceuta y monta una base de dromones, una base naval, con la idea de controlar el estrecho y prácticamente hasta Murcia. Recordad que Cartagena también cae y se monta una nueva provincia bizantina con la idea de recuperar. Fíjate, no es casualidad, empiezan por el estrecho, ¿no? Y ellos vienen de otro estrecho, ellos vienen del Bósforo. El control de los estrechos. Volvemos otra vez con lo que empezamos, ¿no? Y esto lo sabe Justiniano. Pues mira, de esa época, poco después, en la Basílica. ¿Quién llega a posteriori de Bizancio? Os recuerdo que en la península están los visigodos. Y es que después llegan los musulmanes. Islámico, el mundo islámico. Pues mira, para los musulmanes... Que han estado muchos años. Ceuta era la perla en el ombligo del mundo. La perla en el ombligo del mundo. La perla en el ombligo del mundo. Esto es muy curioso. Hay textos que me encantan en el mundo islámico que te habla de la calle de agua. Por ejemplo, León el Africano. Hace poco tuvimos aquí en la ciudad a Amin Malouf, su escritor. Y es la vida real de un señor que acaba trabajando para el Papa, pero después de 1000 peripecias. Y él te habla de que cuando venía de Granada para acá, pasando la calle de agua del estrecho. ¿Vale? Nosotros tenemos mucho más que ver. Yo con un tetuaní, con un tangerino que con un vasco. Nos afecta el levante y el poniente igual a otro. Tenemos un montón de connotaciones que de hecho se pensó en hacer una provincia, que era la 9ª provincia, si os recuerdo, en la zona del campo de Gibraltar. Y en los estudiosos siempre lo hemos llamado el Círculo del Estrecho. Es decir, un espacio que coge desde Cabo Espartel en Tánger hasta Cabo Almina en Ceuta y por otro lado desde Gibraltar hasta prácticamente Cabo Trafalgar, ¿no? Porque ya Cádiz es otra cosa. Cádiz ya tiene una personalidad propia. Cuando llegan aquí los musulmanes, ¿qué se encuentran? ¿Qué hacen? Pues se encontrarían ese furium bizantino. Ya te digo, está la mítica historia del conde Don Julián, que presta los barcos a Musa ben Nusair, manda primero a Tarifa. Y Tarik va a Tarik, que es Gibraltar, ¿no? Nosotros recordad que la G la pronunciamos como una J, pero si escucháramos un llanito a un gibraltareño decir Gibraltar, diría Gibraltar. Gibraltar, Gibraltar. Es lo mismo. La montaña de Tarik. Oye, la batalla del río Guadalete, Don Rodrigo desaparece. No se sabe si muerto o huye al Algarve, y empieza lo que conocemos como Al-Ándalus, ¿no? La escuela nos lo explican como un periodo histórico y no es real, porque si Almadraba era el sitio de la lucha, Al-Ándalus es el sitio de ¿qué? Al-Vándalus, el sitio de los vándalos. Ellos no distinguen entre un visigodo, un suevo o un vándalo, que sí que habían pasado por aquí hasta llegar a Túnez. Para ellos son todos vándalos, así que esto es la tierra de los vándalos. Recordad que Hispania, hay también algunas teorías, pero la más extendida es que es tierra de conejos. O sea que pasamos con Don Rodrigo a llamar a la península ibérica tierra de conejos, con los musulmanes llamar la tierra de los vándalos. Después es verdad que en el mismo Islam se divide. Sharq al-Ándalus sería la parte del Levante, Valencia, para ti, para mí, y después tenemos el Algarve, que sigue teniendo el mismo nombre en Portugal. ¿Qué significa? Algarve, sí. El Algarve es el poniente. Fíjate, no es lo mismo Magreb, que es atardecer, que Algarve, que es poniente. Volvemos otra vez a las mismas terminologías, tío, Levante, poniente, si es que es lo que nos cogen en este espacio geográfico que estamos. Lo más interesante del mundo islámico y qué podría yo visitar si viniera a Ceuta, por supuesto, la Puerta Califal, ¿vale? Aquí podemos ver un lienzo de muralla con una puerta que hasta el último instante se está utilizando. Cuando digo el último instante es que recordad que los portugueses llegan y van a tapar las murallas medievales que allí había con unas nuevas. La puerta sobrevive porque se está utilizando para sacar piedra, para construir de lo grande, de las dimensiones que tiene. No se derriba una muralla para hacer otra. Claro, más que una puerta como tal, a grosso modo, es como una extensión de la muralla, ¿no? Al final también hacía de protección para la ciudad. La primera Medina, que esto es interesante también, que es una Medina. Una Medina a veces se confunde con centro. No tiene por qué. La Medina es la parte amurallada. Claro, ¿vale? Si tú te vas donde está delimitado. Fez, por ejemplo, tiene 2 Medinas, pero el centro está fuera. Porque realmente se ha llevado fuera. Las Medinas acaban siendo como el pueblo, que llamamos
muchos sitios de España, ¿no? Y siempre nos referimos a la parte muralla. Además, en el propio centro, ¿no?, de las Medinas suelen tener una casba, un castillo. Eso es lo que teníamos donde está hoy la Comandancia General. Y lo que nos ha parecido es una puerta de tiempos de Abderramán III. Importante, interesante y mil cosas podíamos hablar de ella. Su estilo arquitectónico es igual que lo que nos encontramos en Córdoba. Las maneras, los aparejos, cómo se hace la muralla son a soga y triple tizón, es decir, una piedra en horizontal, 3 en vertical. Eso es el aparejo típico califal. Eso valía para aguantar muy bien los impactos de las catapultas. Pero la decoración es lo que es reseñable también. Bueno, están los 12 metros de muralla completa. Y como te decía, la puerta que se está utilizando hasta el último momento en que los portugueses están construyendo la nueva muralla. Por eso le vemos los colores también. Es que esos colores son los mismos si va uno a Córdoba que tenemos en las puertas de la mezquita de Córdoba. Se cree que fueron los mismos alarifes que hicieron la mezquita de Córdoba los que lo hicieron aquí. Aquí podíamos hablar de mil cosas. Sobre todo que, fíjate, aquí hablamos del califato como si conociéramos a Abderramán, ¿no? Abderramán es descendiente de un inmigrante, lo echan de Bagdad. Han matado a toda su familia. Fíjate lo que estamos hablando. Se funda primero el Emirato y solo cuando se ha fundado el califato, digamos, ya no rezamos al califa de Bagdad, se reza al propio califa de Córdoba. Tú te tienes que imponer, tú tienes que demostrar tu poder. Así que, ¿cómo lo haces? En Córdoba construyendo una mezquita. Los cristianos hacían catedrales. Que los reyes que son muy, muy cristianos, ¿no? Tú demuestras el poder con las construcciones sacras. Fíjate que en el caso de la mezquita de Córdoba no es casual. Su hijo, el Hakán, la amplía. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que es el poder. Pero es que después llega Almanzor, que Almanzor no es de sangre real, pero tiene el poder y hace la ampliación más grande. O sea, tú lo que estás es fundamentando tu poder para el pueblo, donde es la capital. Dice, vale, pero es que la capital está en Córdoba y aquí no estamos en Córdoba. No, aquí estamos en el norte de África, aquí estamos en el Magreb. Así que habrá que preguntarse. Aquí fortificaciones. Habrá que preguntarse, y esto es muy interesante, ¿qué hacen musulmanes del norte atacando a musulmanes del sur? Y es que los de allí son omeyas y los de aquí son fatimíes. Así que yo conquisto la ciudad, hago una muralla nueva de una roca que no existe en Ceuta, es una roca ostionera. Claro. O sea, no te quito Ceuta, me traigo Córdoba, ¿vale? Estoy demostrando mi poder. Calculamos con unas 120, 140.000 piedras, sillares, de los que hemos hablado. Pues ¿sabes lo que estamos hablando? En los fatimíes, ¿cuántas veces vieron de venir desde Tarifa los barcos cagados con piedra? Y encima la decoramos como la mezquita de Córdoba. Señores, esto son políticas de Estado. Esto para que esté enfrente en la puerta del campo sepa muy bien que somos los omeyas. Totalmente. Así que fíjate, esa puerta, que el que haya tenido la suerte de verla, genial, y el que no, que vaya. Que venga a visitarla. Los ceutíes esto lo entendemos muy rápido. Si eso es la puerta de la ciudad, era la puerta del califato, ¿no? O sea que la puerta del Andaluz está ahí. Esto es como el que va hoy por el Tarajá. Tú no entras a Ceuta, tú entras a la Unión Europea, ¿no? Tú entras a España. Es lo mismo. Igual. Vale, exactamente lo mismo. Un lugar, ya te digo, de 1000 pocos años, se hace en 939, porque dice, bueno, ¿y cuándo viene a derramar? 936. Y para 5 años después ya tenemos hecha la nueva cerca y que se va a convertir en la Medina. ¿Vale? Porque la Medina se va ampliando, ya te digo, al final cuando llegan los portugueses aquí 35.000 personas. Crece, la ciudad crece. Pero 400 años después, claro. Aquí estamos en el siglo X, cuando van a venir los portugueses son en el XVI. Hay muchos restos musealizables y gratuitos para ver, ya sean museos o sitios arqueológicos. Uno en plena marina. Los baños sí que se ven en la marina. Los baños árabes, exacto. Sí, sí. Los baños que, como todos los baños, tienen la misma distribución, 3 salas, la sala fría, templada y la caliente. Es muy interesante el nuestro porque tiene 2 periodos. Uno es del siglo XII, de almohades, como la Giralda, o la mezquita Cutubía de Marrakech. Y otro que es Merini. Es decir, ¿qué está pasando? Que se han ampliado los baños. ¿Y por qué? Porque viene mucha inmigración. Y tú dirás, ¿inmigración de dónde? Andalusí. Es que lo que se ha vendido como la Reconquista, vamos a decir que los reinos cristianos van de norte a sur, ¿qué ocurre? Oye, que cae Sevilla y la gente que no se quería convertir al cristianismo, ¿qué hace? Huye. Muchos de ellos al Magreb. Y empezamos a ver refundaciones y cómo Marrakech o Fez beben de esa cultura andalusí. Vemos refundaciones en Chauen, hasta 1493 no se refunda Tetuán
prácticamente solo con Andalucía, y esto es muy interesante, eso explica también un poco en el contexto norteafricano que nos meneamos, donde vivimos, oye, pues que haya el Darija, por ejemplo, y el Amasí. Oye, ¿por qué en un lado? Porque es que el bereber es el autóctono de aquí y prácticamente el 90% de los que hablan Darija en algún momento hubo descendencia andalusí, ¿vale? O mezcla. Porque además se parece mucho al aljamiao incluso, ¿no? Que era lo que se hablaba en al-Ándalus. Y es un idioma que, si te fijas, utiliza mucho, nosotros lo decimos anglicanismo, utiliza muchas palabras del exterior, ¿vale? Es muy permeable. En el caso de esto que explica, oye, porque si tenemos servicios públicos como un baño y viene gente nueva, ¿qué hacemos? Ampliar los baños, construir baños nuevos o barrios nuevos enteros. Barrios nuevos como Huerta Rufino. Huerta Rufino, si habéis estado en la biblioteca pública, también gratuita, no solamente como biblioteca, sino como espacio arqueológico. Lo que nos vamos a encontrar es un barrio hecho después de la caída de Sevilla. Muy posiblemente lo que hoy llamaríamos una promoción urbanística. ¿Me explico? Viene gente. Vamos a tener que ampliar, pues se ¿Por qué te empieza a digo construir. esto de una promoción urbanística? Porque hay canalizaciones. O sea, hay aguas fecales. Hay aguas buenas, o sea, agua de beber, Sí. con pozo, con aljibe. Se aterraza el terreno. Ya digo, si van a la Biblioteca Pública del Estado, Adolfo Suárez, cuando uno piensa en una medina, piensa en un laberinto. Yo ahí no veo eso. Son calles paralelas. De hecho, hay una gran calle que mide prácticamente lo que miden las calles de Chauen, ¿eh? No es tontería. Sabemos de dónde vienen las piedras, muchas de ellas de las calles del Sarchá. Esta piedra verde que tenemos nosotros, la serpentina, la podemos ver por ahí. Y todas las casas o el urbanismo medieval en Ceuta va a ser siempre alrededor de un patio, ¿vale? Es lo que siempre se ha llamado la Casa Andalusí, ¿no? Sí, total. Bueno, en pues Sevilla la Casa Andalusí hay un montón. pues tiene origen romano, ¿vale? El romano, en la parte exterior, montaban las tabernaes, las que daban a las calles, pequeñas tiendas, vete por Tetuán, vete por Chauen. Sí, que se ven todas. Nada, no es más que una habitación, Sí, más sí, una pequeña de la que habitacioncita. estamos ahora, suficiente para darle de comer a una familia. Y eso es lo que lo alquilaba el dueño de la casa. Y el dueño de la casa, la luz, era a través del patio, ¿vale? De hecho, los romanos llegaron a construir casas inmensas, le llamaban las ínsulas, le llamaban las islas, y eran auténticos bloques de apartamentos, pero siempre alrededor de un patio interior. Se llamaba el impluvium. El impluvium recogía el agua hacia adentro y en el mundo romano solían tener un pequeño estanque. En el mundo islámico, o pozo o aljibe. Además, de hecho, la religión te lo dice, que el agua es vida y que es conveniente tener agua en la casa. En casa. Hoy lo vemos como algo normal, pero era una manera de decírtelo. Después, muy bien decorados los patios. Si uno va allí y se da cuenta de que hay unas pequeñas alambrillas, son pequeños azulejos de colores, pero siempre son verdes y blancos, aparte del suelo de terrazo. Claro, cuando llegaba la noche, tú con el reflectar de la cerámica Lo blanca ves. te permitía andar por la noche por el patio. No van a tener fluorescentes, no era tienes por qué luminiscente. encender un candil, que de hecho, Claro. fíjate, antes te comentaba las lucernas romanas que tenían incluso una función, digamos, religiosa, ¿no? De ponerle velas a los santos, lo comparábamos con eso, pero Se transforman. se transforma. Esto es tecnología, esto es diseño. Yo recuerdo las bombillas, valen para luz, ¿no? Como esto. Pero hoy las tenemos LED. Y no hace tanto las teníamos de hilo. Y antes de las de hilo de cobre y al vacío, no eran al vacío, tenían unos hilos muchísimo más gruesos, una resistencia prácticamente. Claro que el diseño va evolucionando. Mira, las lucernas romanas pasaron de no tener asas a tener unos pequeños pedúnculos para poder cogerla. Engancharla. Y ahora nos vamos al mundo almohade, 800 años, y ya tengo un asa. He ampliado la capacidad de carga de la propia, ya no se llaman lucernas, ahora se van a llamar candiles, ¿vale? Candiles. En este caso de esto vemos la piquera, es como se me enseña, me dice candil de Tiene piquera. forma de pico. Esto permite que entre más oxígeno, mucho más que a una lucerna romana, así que las llamas son más grandes. Exacto. Si para iluminar una sala como esta, en el mundo romano me hacía falta 3 lucernas, Pues de una. en el mundo islámico con una suficiente. Exacto. De hecho, hay un episodio, la conquista de Ceuta, que ahora te contaré, en el cual Salam Ben Salam ordenó a todos los habitantes de Ceuta que todos los candiles que tuvieran
los pusieran en las ventanas y en los techos para hacerle ver a la flota portuguesa de que estaban preparados. Se llama la Noche de las Luces, que parece que había mucha hay una gente, noche ¿no? religiosa también para los musulmanes que se llama así, pero para la historia de Ceuta fue la noche que tuvo que ser un espectáculo ver la Medina llena de candiles, ¿no? Fíjate a dónde acabamos con las piqueras, ¿no? Al final se consigue una piquera muy, muy larga, ya casi nazaríes, y donde se amplía la capacidad de carga e incluso ya llegamos a ser ergonómicos. Sí. ¿Vale? Los diseños, si lo vemos como tecnología y como portadores de fuego, ya te digo que de aquí me iría un quinqué del siglo XVIII, de los que vemos en las pelis. Sí, que le ponen el Después encendedor. uno de maquinistas, que son un poquito más potentes, y ya a partir de ahí estaríamos hablando de Edison. La bombilla. Ya estaríamos con la bombilla, exacto. Fíjate qué curioso. Ya te digo que el tema histórico es como lo queramos ver. Y en el caso de portadores del fuego o tecnología, me parece más interesante que hablarte simplemente. Es súper visual el progreso que ha habido y fíjate que terminaríamos con esto. Esto se hacía mucho en Málaga. Estos son de pie alto, ¿vale? Y también dan una luz maravillosa. Además tienen un platito abajo ya incorporado por si se te caía el aceite. Claro. ¿Vale? Cuidadito que el aceite quemaba, quema. Por cierto, los últimos que han estado aquí en el mundo islámico son los meriníes. Y también, por supuesto, tenemos un lugar para verlo. No solamente la basílica, que se explica, sino las propias murallas meriníes. Las meriníes son interesantísimas porque, mira, se nos olvida quiénes son los meriníes o quizás no los conocemos. Porque tenemos más murallas en Ceuta, ¿vale? Vamos a remarcar que estas son las meriníes. Las meriníes que la tenemos en una barriada que se llama Zurrón, para el que no haya estado. El mixto también, de hecho las engloba. Y miren, las meriníes o los meriníes son las más antiguas, ¿no? Son las últimas que se hacen en la Edad Media. La más antigua de la Edad Media es la Puerta Califal, siglo X. Vale, si lo contamos como muralla, porque al final, como hemos hablado, como es muralla, un fuerte, siglo X. Si es como muralla... exacto, la Califal. La Califal. Dentro de esa medina pues encontramos los baños, como hemos visto, una parte de almohades, también hay murallas almohades por San Amaro, ¿vale? Cuando uno se va a andar por ahí, Torremocha, toda esa zona, almohades del siglo XII. Pero los meriníes, que hacen esta característica muralla hecha de barro, con un montón de boquetitos, que ¿dónde me lo puedo encontrar? Pues me lo puedo encontrar en Mequinés. Esta gente, ¿quiénes son? Son del sur. Son musulmanes conquistando a otros musulmanes. Así que, digamos que no me fío del conquistado, pero el conquistado tampoco se fía de mí. Y eso les pasa en Fez. Antes te dije que Fez tiene dos medinas. Tiene Fez al-Bali, la antigua, y Fez al-Yadid, la nueva. La nueva es de los meriníes, que han hecho una ciudad nueva al otro lado del río para controlar lo que acabo de conquistar. Es el modelo Fez al-Yadid y es lo que se traen a Ceuta. Desde Zurrón, desde el Mixto, si no hubiera edificaciones, tú controlabas la llegada a Ceuta desde el continente. Si vienes desde Benzú, tendríamos que pasar por lo que hoy es el centro comercial y demás, por las meriníes. Y si vengo desde las montañas, es decir, vengo desde Tánger o incluso de Tetuán, tendría que pasar por delante de las meriníes, pero en este caso por Bermúdez Soriano, que era por donde estaban, prácticamente en el Morro. O sea, una ciudad nueva para controlar la ciudad que acabo de conquistar. Por cierto, todos esos boquetillos que ven uno en líneas horizontales, son las marcas de haber subido los encofrados. Tú vas subiendo encofrados, ¿vale? Y después, por supuesto, los exteriores, los boquetes exteriores se tapaban, ¿eh? Eso no, en teoría no se deberían de ver. Una ciudad inmensa, ya te digo, cogería prácticamente desde Arroyo Paneque, para el que no sepa, el actual Colegio de las Adoratrices, San Daniel, hasta la Lili, hasta la Guardia Civil, y de ahí por las actuales meriníes, pasando por delante del Instituto Almina, prácticamente hasta Benítez, ¿vale? O sea, una gran ciudad dentro, mezquitas, alhóndigas, campos de tiro. Allí meto a los míos. Yo soy Abu Said Uthman, soy el sultán, y meto allí a los míos. Y siempre dentro de la muralla, fíjate, lo que hoy llamamos Zurrón, una casba, es decir, un castillo que controla esa nueva ciudad, que está hecha, recuerda, para controlar a la Ceuta anterior. ¿Quién llegan llega? los portugueses. Aquí sí que tenemos para ver, ¿eh? Creo que, de hecho, si soy aficionado a la historia, vengo a Ceuta, muy posiblemente ya conozca las murallas reales. Musulmanes, si no me equivoco, Gaby, más de 200 años estuvieron en Ceuta, ¿no? Los musulmanes, desde 1711, que es el comienzo del Andaluz, Don Julián, hasta 1415. Hasta 1415. Sí.
Vale, Gaby, pues acabamos de llegar a un poquito a un tiempo récord. Sabes que nos vamos a quedar con Portugal, que es como lo más reciente que tenemos. Vamos a hacer una parte 2, ¿vale? Así que te invito de nuevo al podcast para poder volver a hablar de toda la historia de Ceuta, que me parece súper interesante y además que tú lo cuentas especialmente bien. Pues yo encantado. Y si te parece bien, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Venga, gracias, Gaby.